Nunca le he tenido miedo a las agujas. Siempre que me iban a poner una vacuna o sacar sangre me decían, mira para otro lado. Y yo siempre miraba para ver cómo pasaba todo. Pero mucha gente no soporta los pinchazos ni los hospitales. 2 de cada 3 niños y 1 de cada 4 adultos le tiene fobia a las agujas. Por eso, cuando Elizabeth Holmes anunció su idea de hacer un dispositivo portátil que pudiera, con tan solo un pinchacito en la yema del dedo, hacerte un análisis en tu propia casa, el mundo entero se quedó asombrado, incluyendo personalidades como Bill Clinton, Barack Obama o el exsecretario de Estado George Shultz. El iPod de los dispositivos médicos lo llamaba. Theranos, el nombre de su empresa, llegó a ser la startup más valorada de Silicon Valley. Su dispositivo era revolucionario y Elizabeth Holmes adorada en la prensa como si fuera el nuevo Steve Jobs. Elizabeth Holmes y Theranos es el ejemplo perfecto del peligro que supone adorar demasiado a los mesías tecnológicos. Después de varios escándalos, cada uno más increíble que el anterior y que involucraron incluso muertes de personas, Theranos se descubrió como una de las mayores estafas que ha vivido Silicon Valley. Y una de las amenazas más graves a la salud pública que se ha visto en Estados Unidos. Desde pequeña, Elizabeth Holmes ya parecía predestinada a la grandeza. Procedente de una buena familia de Houston, solía jugar con sus padres y su hermano al Monopoly. Si ella iba ganando, la partida tenía que seguir hasta acabarla. Si iba perdiendo, se iba tan enfadada que en varias ocasiones atravesaba la puerta mosquitera que tenían en la parte de atrás. Y es que la gente que tenía alrededor se sorprendía con la entereza impropia de una niña de su edad, con la que decía, de mayor seré billonaria. Cuando Elizabeth empezó la carrera parecía que iba a ser una estudiante brillante, o al menos eso es lo que ella cuenta, que trabajaba mucho y dormía poco. Y Stanford era el lugar ideal para los jóvenes ambiciosos interesados en la tecnología. Inspirada por las acciones humanitarias que había llevado su padre a lo largo de su vida, decidió estudiar bioquímica, porque se dio cuenta que para dejar una huella en el mundo no solo bastaría con ser billonaria, tenía que hacer el bien mayor. Lástima que estuviera a punto de hacer todo lo contrario. Pasó 2 años estudiando la carrera a la vez que aprendía mandarín, un idioma que su padre le había inculcado desde pequeña. En 2003, una enfermedad previamente desconocida llamada Síndrome Respiratorio Agudo Grave o SARS había asolado Asia, y Elizabeth había pasado el verano analizando muestras de pacientes obtenidas con los métodos habituales, como jeringas o hisopos nasales. La experiencia la convenció de que debía existir una manera mejor de hacerlo. Cuando regresó a su casa de Houston, pasó 5 días seguidos frente al ordenador, durmiendo apenas 3 horas mientras escribía la patente de un parche que se colocaba en el brazo y que era capaz de diagnosticar y tratar varias enfermedades de manera simultánea. Channing Robertson, su profesor de bioquímica, quedó impresionado por su inventiva y por lo decidida que estaba a llevar a cabo su idea, por lo que la animó a que persiguiera su sueño. Y aunque llevaba solo 2 años en Stanford, Elizabeth le dijo a sus padres que no pretendía seguir con la carrera porque no quería un doctorado, ella lo que quería era ganar dinero. Dejó la universidad y a su novio en aquel momento para dedicarse por completo a la empresa que estaba a punto de crear. La llamó Real Time Cures, tratamiento en tiempo real, que un desafortunado y profético error tipográfico convirtió en Real Time Curses, maldiciones en tiempo real. Nombre que se había reflejado en los primeros cheques de pago a empleados. No tardó mucho en cambiar el nombre a Theranos, que es una combinación de las palabras terapia y diagnóstico. Consiguió financiar la empresa gracias al dinero de su familia y varios contactos que ya tenía entre la gente adinerada de California, con la promesa del milagroso Therapatch. Se supone que este parche contenía un sistema de detección formado por microchips que analizaría la sangre y determinaría la dosis de medicamento que se debía administrar. También comunicaría sus lecturas de forma inalámbrica al médico del paciente. No todos los inversores se tragaron este rollo y algunos como Beth Venture rechazaron la propuesta a ser Elizabeth incapaz de responder a las preguntas técnicas, pero nada de esto impidió que se llevara $6 millones. Pero la realidad era que el parche rozaba la ciencia ficción. Teóricamente era posible, pero de la misma manera que es posible hoy en día los coches voladores.
Así que finalmente desecharon la idea del parche. En vez de eso, la estrategia de la empresa se centró en algo similar a los dispositivos de mano utilizados para controlar los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes. Elizabeth quería que el dispositivo de Theranos fuese portátil. Bueno, más que querer, Elizabeth estaba completamente obsesionada con que su dispositivo tenía que ser lo más pequeño posible. Hasta tal punto que, como veremos más adelante, impediría que este dispositivo llegara a buen puerto. El prototipo, en teoría, funcionaba de esta manera. El paciente se pinchaba en la yema de un dedo para extraer una pequeña muestra de sangre y la colocaba en un cartucho que parecía una tarjeta de crédito gruesa. El cartucho se insertaba en una máquina más grande conectada a un ordenador que interpretaría los datos y mostraría el resultado del test. Elizabeth imaginó un mundo donde cada paciente pudiera tener este dispositivo en su hogar y pudiese hacerse los análisis cuando quisiera. Una antena celular que había dentro del dispositivo enviaría los resultados de la prueba a un servidor, y de ahí al ordenador del médico de cada paciente. Esto permitiría al doctor hacer ajustes en la medicación de cada paciente rápidamente, en vez de esperar a la siguiente visita a la consulta. La idea desde luego era fantástica y a finales de 2005 parecía que todo avanzaba. Tuvieron listo un prototipo, el Theranos 1.0. Pero esa obsesión de Elizabeth con que solo se utilizara una gota de sangre era un auténtico quebradero de cabeza para sus ingenieros. Ella había heredado de su madre la fobia a las agujas y quería que su dispositivo funcionase con un solo pinchacito muy pequeño en la yema del dedo. Y no solo eso, el cartucho donde se colocaba la sangre también debía ser muy pequeño. El filtrado de la sangre no funcionaba bien y los resultados no llegaban ni de lejos al porcentaje de seguridad que ofrece una analítica tradicional. Theranos, intentando que el prototipo llegase a funcionar, quemaron rápidamente esos 6 millones de inversión inicial, pero en una segunda ronda de inversión lograron recaudar otros 9 millones con los que reponer las arcas. Con este dinero, Theranos empezó a expandirse en empleados, pero a Elizabeth le gustaba mantener la información compartimentada. Los distintos equipos de desarrollo no podían hablar entre sí. Era ella la que comunicaría las cosas de uno a otro. Debido a esto, los trabajadores nunca tenían claro si lo que estaba fallando en el prototipo era su culpa o culpa del otro equipo con el que no podían mantener contacto. Pero en realidad daba igual, todos los problemas se solucionarían si Elizabeth permitiera que se pudiera usar más sangre en los análisis. El ambiente laboral empezó a tensarse muchísimo en este punto y todo parecía pender de un hilo muy fino. Elizabeth quería que siempre hubiera alguien trabajando. La investigación tenía que ser 24 horas al día, 7 días a la semana. A pesar de que le advirtieron que por mucho que pusiera turnos rotativos, esto acabaría quemando a los ingenieros, ella dijo: no me importa, podemos echar a gente y traer más. La empresa es todo lo que importa. La realidad es que Theranos 1.0 nunca llegó a funcionar, pero seguían necesitando más dinero para financiar el proyecto. Elizabeth no tuvo ningún reparo en falsear la demo del Theranos 1.0 para así conseguir más inversores. Mientras tanto, un nuevo prototipo estaba en marcha. Miniaturizaron un brazo robótico que dispensaba pegamento y lo metieron dentro de una caja del tamaño de una torre de ordenador. Estaba programado para imitar los movimientos de un químico en el proceso de mezclar la sangre con los fluidos y poder así realizar el análisis. Lo bautizaron como Edison. Elizabeth estaba completamente obsesionada con Apple. De hecho, a su Edison lo llamó el iPod de los dispositivos de la salud. E imaginaba un futuro en el que, como pasa con Apple, todo el mundo tuviera su dispositivo en casa. Tal sería su obsesión con los de Cupertino, que empezó a contratar a ex empleados de Apple para diseñar la caja de Edison. Ana Arriola, que había participado en el diseño del primer iPhone, fue la gran responsable de este campo. Incluso fue ella la que aconsejaría a Elizabeth un cambio de estilo personal. Un cambio que se convertiría en su seña de identidad a partir de ese momento, la camiseta de cuello alto y vaqueros al más puro estilo Steve Jobs. I walked over to her and had a bit of an argument with her, and she stormed after me and said, "Don't ever walk off on me again." El ambiente en la oficina no paraba de empeorar y ser cada vez más hostil.
Los empleados tenían los ordenadores completamente capados y vigilados en todo momento. Elizabeth incluso tenía asistentes que se dedicaban a investigar todo lo que publicaban los empleados en LinkedIn y Facebook. De hecho, fue más o menos en este momento cuando Elizabeth empieza a cambiar su voz a ese tono grave que tanto la caracterizaría en el futuro y que es totalmente falso. The draw, and so they did this, what would have been a finger stick on this little nub. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. En esta época ya empezaría lo que sería una constante: un flujo de despidos, renuncias forzadas y nuevos empleados. Y eso que el verdadero terror de la oficina aún no había hecho acto de presencia: Sunny Balwani. Sunny se incorporó poco después como vicepresidente ejecutivo a Theranos, pero la historia de ambos se remonta mucho más atrás. Elizabeth y él se conocieron en Beijing, en un programa de Stanford para aprender mandarín. Conectaron muy rápido, y aunque la diferencia de edad de 20 años al principio fue un obstáculo, no tardaron en comenzar una relación romántica. Relación que omitieron a la junta de accionistas cuando Sunny se unió a la empresa. Elizabeth idolatraba a Sunny porque, siendo bastante joven, había llegado a ser CEO de una empresa de software y la había vendido antes de que explotara la burbuja de las .com. Era una de las pocas personas a las que Elizabeth escuchaba, pero Sunny era un completo tirano y trataba a todos los empleados con bastante arrogancia y no paraba de echar broncas. Este mal genio era realmente una manera de tapar su propia ineptitud, porque realmente como ingeniero de software era mediocre. A pesar de que Edison la mayor parte del tiempo fallaba y cuando no, los resultados no eran fiables, Elizabeth y Sunny no tenían ninguna intención de parar la narrativa de su invento revolucionario. Y tras una reunión con Dr. J, un extravagante médico que había dedicado su vida a descubrir nuevas tecnologías para la industria farmacéutica, cierran un trato con Theranos importantísimo. Implantarían los analizadores de sangre de la empresa en una treintena de farmacias de la cadena Walgreens para mediados de 2011. Si todo iba bien con el programa piloto, las compañías se propondrían como objetivo ampliar su asociación por todo el país. El socio de Dr. J, Hunter, no estaba tan convencido de que el dispositivo de Theranos fuera de verdad funcional. Vio muchas señales de alarma, como la negativa constante de enseñar su laboratorio o mostrar pruebas comparativas entre los resultados de Theranos y los análisis de sangre normales. Pero le pasaría lo mismo que a todos aquellos que se atrevían con preguntas incómodas. Sería silenciado y vetado de la empresa. Con todos los errores de Edison y su limitación de hacer tan solo un tipo de análisis de sangre al mismo tiempo, Elizabeth necesitaba de verdad un dispositivo que pudiera hacer esos cientos de análisis al mismo tiempo que ella prometía. Para ello, en noviembre de 2010, contrató a un joven ingeniero llamado Kent Frankovich, una persona que había trabajado con la NASA y que había ayudado a construir el Curiosity, el rover de Marte. Kent a su vez reclutó a Greg Bainey, un amigo que había conocido en la NASA para luego entrar a trabajar en SpaceX, la compañía de cohetes de Elon Musk. Con ambos dentro de Theranos comenzaba una nueva promesa, el Minilab. Pero el problema seguía siendo el mismo. Elizabeth no cedía con el tamaño ni siquiera para los prototipos, era empezar la casa por el tejado. Y aún así los contratos seguían llegando. El acuerdo con Dr. J había hecho que Walgreens tuviera la exclusividad de Theranos en farmacias, y ahora Safeway la tendría en supermercados con una inversión de más de 350 millones de dólares en acomodar sus tiendas con un centro de bienestar, que es como se llamarían a los lugares donde se harían los análisis. También se intentó vender al ejército, pero nunca se llegó a confiar del todo en el proyecto. A pesar de ello, dejaron que los rumores de que Theranos se estaba utilizando en la guerra de Afganistán fluyesen libres. Que pudiesen estar colaborando con el ejército era un incentivo bastante grande de cara a inversores. La existencia de Theranos llega a Richard Fuist, un antiguo amigo de la familia de Elizabeth que era todo un tiburón de las patentes farmacéuticas. Se sintió ofendido porque no se le pidiera consejo a la hora de crear Theranos. Creedme, muy ofendido. Como venganza, creó una patente que giraba en torno al funcionamiento de los dispositivos de la empresa, pero que no estaba registrado aún. Si en el futuro Theranos quería comercializar algo, tendrían que licenciar su patente. Esto llevó a juicios en los que Theranos alegaba que habían robado su patente. Se llamó declarar a Ian Gibbons, uno de los empleados más antiguos. Just a wealth of knowledge, and it was, at the time it kind of evolved. I knew him for 2 years, and my kind of opinion of him evolved only just to be better because he was just trying to make the best of his situation. When I got to see there, I got to see how marginalized he was.
Era un bioquímico y coautor de muchas de las patentes de Theranos. Richard pensó que su honor de científico le impediría mentir sobre la nula participación de Elizabeth en las patentes y sobre lo que era Theranos realmente. Pero el trato de Elizabeth y la empresa a lo largo de los años le había causado una fuerte depresión no diagnosticada, que le había arrastrado al alcoholismo y a trabajar desde casa. La ansiedad de ir a declarar le llevó al suicidio. Cuando su mujer habló con Elizabeth para comunicarle la noticia, esta se limitó a decir que necesitaban todos los materiales de trabajo de Ian de vuelta en la oficina. Y Richard Fuisz fue obligado a retirar los derechos de la patente que había registrado. So go through the whole list of all the tests that are run in a traditional lab, and instead of requiring tubes coming from your arm, make it possible to do the tests on tiny droplet of blood. How much blood are we talking about? A few drops. It's a little tube. It looks about that big. Which you call a nanotainer, right? We call it a nanotainer. Very cute. Los avances en Theranos habían dado lugar al nanotainer, un pequeño tubo con aguja que se utilizaba para recoger la sangre de la yema del dedo. Era un elemento visible y muy atractivo para el público. O eso es lo que pensó Scholar, el responsable de marketing de la agencia que representó a Apple durante su campaña Think Different, el cual le hizo un reportaje a Elizabeth con los nanotainers con el eslogan "Una pequeña gota lo cambia todo". Y mucha campaña de marketing, pero Theranos no estaba cumpliendo con los plazos de llevar su tecnología a los centros de bienestar de Walgreens y Safeway. Además, el Minilab nunca consiguió ser un prototipo funcional. Elizabeth y Sunny hacían caso omiso a Kent y Greg y acabaron renunciando. El Minilab fue descartado para desempolvar el Edison. Es que mirad cómo esa visión que tenía Elizabeth la estaba cegando por completo, que ni siquiera escuchaba a ingenieros de la NASA, llevándolos hasta el punto de tener que renunciar a su puesto. Era una auténtica locura. Era una situación cada vez más descontrolada, con unas mentiras que no parecían acabar nunca. Inevitablemente las dimisiones eran constantes. Elizabeth y Sunny, enfurecidos por este hecho, reunieron a todo el equipo en la cafetería y les dijo a los empleados que allí se estaba creando una religión. Si alguno no creía en ella, debía irse. Finalmente, el 7 de septiembre de 2013, por fin llegan los dispositivos de Theranos a las farmacias Walgreens. La cobertura mediática fue brutal gracias a George Shultz, exsecretario de Estado, con el cual Elizabeth había cultivado una amistad cuidadosamente durante 2 años. ¿Funcionaban los análisis de Theranos en estas farmacias? No, para nada. Como siempre, se las estaban apañando para trampear los resultados, pero esta vez se superarían a ellos mismos. Sí, se utilizaba el nanotainer para extraer la sangre del paciente de la yema del dedo, pero esa sangre no la leía un Minilab, sino un dispositivo Edison con una tasa de error enorme. Además, solo un porcentaje muy pequeño de análisis eran llevados a cabo por este tipo de punción. La gran mayoría requería de la extracción de sangre de manera tradicional. Pero el Edison era también bastante limitado en cuanto a resultados, por lo que Theranos comenzó a comprar equipos Siemens que hackeaban para funcionar con la escasa sangre que se extraía de la yema del dedo. Imaginad la cantidad de gente que salió perjudicada al hacerse su análisis de sangre con ese pinchacito en la yema del dedo en una farmacia Walgreens con un dispositivo que era totalmente impreciso. El análisis de Theranos podía no detectar inicios claros de cáncer u otras enfermedades graves, y de hecho, como se demostró más tarde, esto fue lo que ocurrió con muchos pacientes. Elizabeth usó el lanzamiento de Walgreens y su artículo adjunto, que contenía sus engañosas afirmaciones, como la validación pública que necesitaba para iniciar una nueva campaña de recaudación de fondos, una que impulsaría a Theranos hasta la vanguardia de Silicon Valley. Y vaya que lo consiguió, superando en valor a Uber o Spotify. Para no levantar sospechas sobre la tasa de error de los Edison, se manipulaban los datos para que pareciese positivo. Por ejemplo, en lugar de comparar una prueba de Theranos con una tradicional, lo que hacían era realizar 12 pruebas y quedarse con la media que daba el porcentaje de efectividad, y desechaban los datos que no les convenían. Tyler, uno de los empleados recientes y nieto de uno de los grandes accionistas, George Shultz, estaba bastante molesto con estos trampeos, y ante la negativa de su abuelo de escuchar sus preocupaciones, contactó con el Departamento de Salud de Nueva York, quienes le confirmaron que efectivamente era ilegal lo que se estaba haciendo. Le ofrecieron dar un chivotazo anónimo y aceptó. Y aunque al principio parecía que este chivotazo no iba a llegar a ninguna parte, sería también algo fundamental para que finalmente Theranos cayese.
Ya os he comentado anteriormente que Theranos era completamente hermético. Cuando un nuevo empleado entraba tenía que firmar un NDA. Las oficinas estaban cubiertas de cámaras, los departamentos no podían hablar entre sí y los ordenadores estaban vigilados. Además, si renunciabas o te despedían, tenías que firmar otro NDA para que no pudieras contar a nadie todo lo que se hacía ahí dentro. Todos los empleados estaban bajo amenaza, estuvieran o no trabajando en Theranos. The company decided to go on a witch hunt for all sorts of former employees, myself included, to basically intimidate us from coming forward or talking to one another. Con el silencio de su lado, la revista Time nombró a Elizabeth una de las 100 personas más influyentes del mundo. El presidente Obama la nombró embajadora de los Estados Unidos para el emprendimiento global y la Facultad de Medicina de Harvard la invitó a unirse a su prestigioso consejo de miembros. Parte de lo que hizo tan convincente el personaje de Elizabeth fue su reconfortante mensaje sobre el uso de los prácticos análisis de sangre de Theranos para detectar enfermedades en una fase temprana. De modo que, como explicaba entrevista tras entrevista, nadie tendría que despedirse de sus seres queridos demasiado pronto. Pero la fantasía de Elizabeth no iba a durar mucho más. Hubo dos factores decisivos: la salida de Alan Beam, el jefe de laboratorio de Theranos, y el artículo de The New Yorker sobre Elizabeth que Adam Clapper, un patólogo en ejercicio, leyó incrédulo. A Clapper todo le pareció demasiado bueno para ser verdad, especialmente la supuesta capacidad de Theranos para realizar montones de pruebas con tan solo una gota de sangre extraída por un pinchazo en la yema del dedo. Adam Clapper publicó un artículo en su blog que, a pesar de no tener muchas visitas, llegó a la persona adecuada: Richard Fuist. Ambos se pusieron en contacto y sacaron una cosa clara: necesitaban pruebas contra Theranos. Fuist encontró a Alan, el ex jefe de laboratorio, en LinkedIn, y aunque nervioso, le contó todo lo que se cocía en la empresa. En sus propias palabras, la forma en que está funcionando Theranos es como intentar construir un autobús mientras conduces ese mismo autobús. Alguien se va a matar. El equipo legal de Theranos era demasiado poderoso como para que Fuist o Clapper pudieran enfrentarse a ellos directamente, así que a este último se le ocurrió una idea: dar el chivatazo a un periodista de The Wall Street Journal. A la mañana siguiente, John Carreyrou tenía toda la información. La investigación contra Theranos fue un proceso lento, ya que muchas de las fuentes de Carreyrou caían ante las presiones de Theranos al enterarse de que hablaban con el periodista. Se dedicaban a descubrir, seguir y acosar a las posibles fuentes. Pero aún así, John había conseguido la suficiente información de empleados como Alan o Tyler y de enfermeras en centros de Theranos como para por fin, el jueves 15 de octubre, publicar un demoledor artículo. Elizabeth siempre rechazó hablar con él. Gracias al soplo anónimo de Tyler, la FDA, Food and Drugs Administration, había realizado recientemente una inspección sorpresa de las instalaciones de Theranos en Newark y Palo Alto, dando un duro golpe a la compañía. La agencia había declarado su Nanotainer un dispositivo médico no aprobado y les había prohibido seguir utilizándolo. Pero antes de eso, una queja de Eric Chang, otra antigua empleada, que contenía varias denuncias desde la falta de ética científica hasta las prácticas descuidadas del laboratorio, fue enviada al CMS, los Centros de Servicios Medicare y Medicaid, que se lo tomaron tan en serio que hicieron también una inspección sorpresa al laboratorio de Theranos 2 días después. A finales de enero se publicó un artículo en Wall Street Journal con el informe del CMS. En él decían claramente la ineficiencia de los laboratorios de Theranos y que eran un peligro inminente para la salud pública. Falsos diagnósticos de cáncer, niveles hormonales dispares en embarazadas o peligro inminente de ictus fueron algunos de los falsos resultados que dieron muchos de los análisis de Theranos. CMS tenía toda la razón. Que Theranos matase a algún paciente por un error común de sus dispositivos era cuestión de tiempo. El golpe de gracia llegó unos días después, cuando el CMS publicó que no se habían corregido 43 de los 45 problemas que habían señalado en su informe y prohibían a Holmes dedicarse al negocio de la extracción de sangre durante 2 años. En lugar de ser ella misma la cabeza de turco, sacrificó a su novio, Sunny Balwani. Rompió con él y lo despidió. En un comunicado de prensa, Theranos disfrazó su marcha como un retiro voluntario.
Ceranos era ya un objeto de investigación criminal por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, en San Francisco, y de una investigación civil paralela de la Comisión de Bolsa y Valores. Después de intentar inicialmente presentar una apelación contra el informe que había hecho el CMS, Holmes decidió entregarse a lo inevitable y cerró los 2 laboratorios que tenía. El número de resultados que se dio con los dispositivos de Ceranos alcanzaba el 1.000.000. Estoy seguro que Elizabeth en un principio no tenía ningún tipo de intención de estafar inversores y de poner en peligro la salud de sus pacientes. Más bien todo lo contrario. Según todos los testigos, tenía una visión en la que creía de verdad y se dedicó a hacer la realidad. Pero en su arduo afán por ser el segundo advenimiento de Steve Jobs, llegó un momento en que dejó de escuchar los buenos consejos y comenzó a coger atajos. Su ambición era voraz y no admitía ninguna interferencia. Si había daños colaterales en su camino hacia la riqueza y la fama, que así fuera. El 14 de junio de 2018, Holmes y Malwani fueron acusados de 2 cargos de conspiración por cometer fraude electrónico. Para obtener su libertad en espera de juicio, cada uno tuvo que pagar una fianza de $500.000. Y en septiembre de ese año, Ceranos dejó de existir. Elizabeth y Sunny disfrutaron de libertad condicional hasta el pasado mayo de 2023, cuando finalmente entraron ambos en prisión, condenados a 11 años. Es posible que por buen comportamiento y diferentes actividades Elizabeth pueda salir antes de esos 11 años de la cárcel, pero esta ha sido su desastrosa historia. I mean, the first time that I went through the process of raising money, I assumed that I was going to have to talk to at least 200 people before I found one who was going to believe in me, so I didn't really care if people were turning me down because I knew I would find someone who did. How do you make people believe in you? How do you make people believe in you? ¿Qué os parece, Sataqueros? ¿Seguisteis en su momento todo el revuelo que causó Ceranos o es una historia nueva para vosotros? Sea como sea, me gustaría saber vuestra opinión por aquí abajo en los comentarios. Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.